Genes. Cuando hablamos de genes, es imposible no pensar en Gregor Johann Mendel, monje y botánico austriaco que estableció las leyes básicas de la herencia. Al terminar sus estudios de ciencias y matemáticas en la Universidad de Viena, Mendel regresó a Brunn, donde enseñó biología y física durante los siguientes 14 años, además de estudiar la transmisión de 7 pares de rasgos en guisantes y sus semillas en el jardín del monasterio. Las plantas de guisantes se reproducen sexualmente, y su progenie son el resultado de la unión de un gameto masculino y un gameto femenino. Mendel concluía de sus estudios que los rasgos de la planta se transmitían a través de elementos hereditarios en los gametos. Estos rasgos fueron posteriormente denominados genes. Él introdujo el concepto de elementos hereditarios dominantes y recesivos, y concluía que los elementos, genes, se separaban de manera aleatoria durante la formación de los gametos. Mendel razonaba también que las plantas heredaban cada uno de sus rasgos, independientemente de otros rasgos. Estas conclusiones fueron luego conocidas como ley de segregación de Mendel y su ley de variedad independiente. La primera ley de Mendel, o la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Se determina al cruzar dos variedades de una especie de raza pura. Cada uno de los híbridos de la primera generación tendrá caracteres determinados, similares en su fenotipo. Esto se debe a que las razas puras tienen un gen dominante o un gen recesivo. Y como ya sabemos que los híbridos son heterocigotos, que tienen dos pares de alelos distintos. Entonces, al tener en claro esto, podemos darnos cuenta, como se encuentra en esta imagen que van a ver a continuación, que se conoce como generación progenitora o generación P a las primeras plantas que Mendel utilizó en sus cruces, y generación filial o F1 a sus descendientes. Entonces decimos que al cruzar la generación progenitora o P, como se encuentra en la imagen, obtuvo solo plantas de un tipo en la generación filial o F1, por lo que decidió llamar caracteres dominantes a los que aparecieron en la F1 y caracteres recesivos a los que no se presentaron en la F1. Tomando así un ejemplo, como va a salir a continuación en esta imagen, decimos que aunque observemos efectivamente que se ha producido una mezcla genética entre los progenitores A mayúscula y A minúscula, la generación filial o F1 ha salido amarilla. Esto es debido a la dominancia del alelo A mayúscula, que es amarillo, respecto al alelo A de la letra minúscula, que es verde. Cuando ambos están juntos, solo se manifiesta el dominante. Entonces, en resumen, podemos decir que si se establece el cruce entre dos razas puras para un determinado carácter P entre sí, los descendientes de la primera generación filial F1 serán todos iguales entre sí, con igual fenotipo y genotipo, e iguales en fenotipo a uno de los progenitores. Segunda ley de Mendel, principio de la segregación de caracteres, o también llamada la ley de la separación o la disyunción de los alelos. Mendel observó que cruzando entre sí a los elementos de la primera generación filial o F1 con los individuos de la segunda generación filial o F2, presentan pares de alelos distintos, por lo que su genotipo ya no es uniforme como el resultado de las distintas combinaciones posibles de genes. Es por eso que a continuación va a salir una imagen para explicar mejor en un ejemplo, en lo cual vamos a explicar sobre los guisantes. Por ejemplo, aquí se puede observar que el 25% de la descendencia de estos guisantes amarillos fueron verdes. Por esta razón, aunque existan dos miembros de una pareja que tengan los ojos marrones, si ambos guardan un gen recesivo para el color azul, existe un 25% de posibilidades de que sus hijos hereden ojos azules, ya que un alelo es la variante genética que permite determinar un rasgo o carácter. Entonces existen alelos dominantes y alelos recesivos. Tercera ley de Mendel, o también llamada la ley de la herencia independiente de caracteres o la ley de la asociación independiente.
Según Mendel, hay rasgos heredados que se obtienen de forma independiente, sin relación con el fenotipo, lo cual no afecta el patrón de herencia de otros rasgos. En esta ley se cumplen en los genes que no están ligados, es decir, que se encuentran en diferentes cromosomas o que están en zonas muy separadas del mismo cromosoma.